Burga Mundaca. Elmer Burga Mundaca. Sea bienvenido. Vamos a tratar el problema agrario, el problema del campo, la situación, cómo se encuentra en la región, en nuestro país, desde luego. Buenos días, mi estimado ingeniero Elmer. Buenos días, gracias por esta cordial invitación a este prestigioso programa y siempre para mí es un honor tener estas invitaciones. Muchas gracias. Y un saludo a todos los y desde luego que ya está pensando en la salida llevarse un par de frascos de Neuromental. Cómo no, muy buenos. Claro, hay que cuidar bastante la salud últimamente, ¿verdad? Claro. El estrés, tantas cosas que... Ojalá los políticos tuvieran este producto, ¿no?, en el Congreso, porque su cerebro ya no les da a ellos. Ya se han agotado ya. Sí, totalmente. Es lamentable, ¿no?, que sus neuronas solamente sean dirigidas para la corrupción. A propósito del Congreso, el Congreso, especialmente los representantes lambayecanos, ¿se han preocupado por el eje agrario lambayecano? No, casualmente la Comisión Agraria del Congreso no le escuchamos nunca nada que haya tenido algún tipo de fundamento de preferencial para esta área tan importante que maneja la economía en su gran dimensión, y es muy poco, lo mínimo, casi poco se ha escuchado de algunas iniciativas en favor del agro. O sea, ningún decreto, ninguna ley, ni algún beneficio bancario, laboral, etcétera. No, recientemente, de acuerdo a la presión que hubo con ese paro, como que un poco han movido ciertos canales de poder solucionar ciertas áreas básicas del agro. ¿Cuál ha sido la agenda del paro a propósito? Bueno, la agenda del agro centralizado especialmente en poder detallar posteriormente, ¿no? Muy bien. Y eso también presionando para que los aranceles no en ningún momento sean cero, sino siempre sean entre 20 y 25% que corresponde, para que el nivel de precios siempre se mantenga adecuado. Bien, a nuestros televidentes, a ver si nos ubicamos de la mejor manera. Aquí estamos tratando el tema de la agricultura actual, pero ¿por qué no retrocedemos un poquito, 10, 20, 30 o inclusive un cuarto de siglo, para ubicarnos? ¿Cómo era la agricultura antes? El gobierno, en fin, el campesino tenía otra tratativa por parte... Bueno, es muy complejo esto debido a que gobiernos han dado muchas facilidades vuelta a los agricultores, y los agricultores se han negado a hacer los pagos correspondientes, entonces lo han condonado las deudas. Nuevamente, recuerdo que dieron crédito cero, también hubo problemas. El problema también radica en la idiosincrasia de los hermanos agricultores, al cual estimo mucho y trabajo con ellos, donde tienen una preferencia muy especial por lo que son sus festividades, que respetamos sus criterios, donde sea los créditos, o sea, gran parte de su producción, lo utilizan para diversos tipos de sus conmemoraciones, con sus fiestas, con todo ello. Entonces, eso es lo que repercute a veces para que los créditos en estos momentos no sean tan viables, debido a que le piden muchos requisitos, debido a que tienen que ser usados adecuadamente, claro, y fraccionadamente. Por ese mismo, que se le podría decir, sus costumbres respetuosas que nosotros tenemos, pero lamentablemente se exceden en sus gastos, relacionado a su fondo para poder producir nuevamente la otra campaña. O sea, entonces la otra campaña se le escasea sus fondos, sea por su rentabilidad o por lo que han tenido, y mayormente se exceden en sus gastos, y eso ocasiona que la banca privada haya observado esas condiciones, y porque anteriormente el Estado sí les ayudaba, pero no hubo una buena relación costo-beneficio. Usted nos hace recordar pues que en las costumbres, las festividades, que no solamente es de un día, sino es de todo un programón de semana,
Y otra cosa, el diismo que decimos nosotros en nuestro país, el diismo, día de la suegra, día del pollo, día del árbol, día del niño, día de la familia, es decir, y ahí todo es trago, todo es pues, desembolso, se desvía, no no se enfoca bien el campesino en su problemática, o sea, como que no le pone seriedad al tema. Exactamente, lamentablemente eso, y cuando viene estos problemas de baja de producción, como en esta campaña que vamos a tocar así, bueno, resumidamente, el exceso de temperatura ha afectado la alta producción que se tiene en el arroz, entonces eso ha ocasionado que los mecanismos que lleva este rubro, donde maneja grandes áreas de la economía, se vean afectados en estos momentos. Por eso es que el agricultor estaba reclamando que el Estado, aunque sea por un lado, vea lo que es una regulación más severa de la importación de arroz para que no afecte los costos que en este momento están siendo bajos en el mercado nacional, ¿no? Y eso ocasiona, se podría decir, un arrastre de muchas áreas de la economía acá en la región y en el Perú, ¿no? Donde se produce este producto tan importante. ¿Cómo vamos en el tema del agua? Porque siempre se dice que se queda en las alturas, se queda en manos de quienes más tienen. Bueno, en el caso del agua no ha habido problemas en este momento, debido a que tenemos el reservorio lleno. La vez pasada sí se pudo concluir la campaña adecuadamente, y en esta oportunidad hemos visto que se han involucrado muchas instituciones como el PO, la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua, el Ministerio de Agricultura, se han congestionado ahí y no le están dando las facilidades adecuadas al agricultor, ya que tiene que pasar por una serie de mecanismos de regulación para que le den el agua. Entonces, por decir, hay agricultores que sus campos son, por ejemplo, arenosos, se secan más rápido, ¿no? Entonces, el arroz se está secando ahí, y porque el mecanismo que ellos manejan no se ajusta, entonces esos cultivos muchas veces se pierden o son afectados. Sí. El papel de la institución de la ANA, que como sigla, que se conoce como ANA, también su rol viene siendo de nivel, o sea, no se descuida del campesinado. Bueno, sí, pero lo que pasa es que en el campo se tiene que manejar el criterio de los parámetros que se utiliza pues en el escritorio. Tiene que ser flexible a lo que la naturaleza manda en el campo. Entonces, no, hasta acá nomás se da el agua, pero la naturaleza tiene fluctuaciones, entonces tienen que adecuarse a lo que la naturaleza manifiesta. Entonces se debe usar el sentido común, el sentido agrario, más no el sentido de los parámetros del cuadro que tengo en mi computadora o el cuadro que tengo en mi escritorio. Eso es el problema que pueden tener, que mayormente lo manejan desde un escritorio la problemática de los cultivos. Entonces pasa por eso donde muchos agricultores se ven afectados en diferentes áreas porque no les dan el agua oportunamente. Ingeniero Elmer Burga, en cuanto a la tecnología, ¿beneficia o cómo ha llegado al campo? ¿Cómo viene esta desenvolviéndose? Mire, la tecnología es importante. Por ejemplo, en este momento hemos hecho aplicaciones con dron, lo que son los herbicidas o lo que son productos agroquímicos. O sea, la tecnología ayuda bastante debido a que se tiene que sacar provecho de los beneficios que dan. Entonces, también, por ejemplo, la nivelación de los suelos satelital, ya no láser, sino satelital. Es una gran cosa que recién este año estamos utilizando, donde lo común es usar láser, ¿no? Láser para que se nivele, pero en este momento estamos usando el satélite para que se nivele los campos. Entonces es una gran ventaja de la tecnología y eso también ayuda, ¿no? Pero la naturaleza pues nos pone los parámetros y nosotros tenemos que adecuarnos y poder trabajar con lo que
el conocimiento, la tecnología se manifiesta para actuar sincronizadamente con los problemas de la naturaleza, que son muchos factores. Pero esta incidencia también llega al plano laboral, es decir, en que se necesitan más trasplantadores, más de hierro, en saque, en la trilla, ¿es menos gente ahora? O, no. Al contrario, muchas veces sirve como una ayuda, una regulación. ¿Por qué? Porque mayormente el problema es de la oferta y la demanda, donde cuando llega un momento donde se necesita la mano del trabajador, debido a la escasez se suben los costos demasiado. Entonces, la tecnología viene también como para regular y cubrir ciertas necesidades, no para desplazar al trabajador, porque se necesita mayormente en una etapa crítica donde, por ejemplo, se necesita el trasplante o el abonamiento o la aplicación de ciertos productos. Entonces se escasea la gente y el tiempo puede pasar, por ejemplo, para un abonamiento. Entonces eso se necesita en ciertas áreas, la tecnología, los parámetros técnicos que usamos para manejar eso. Es importante la tecnología para que nivele los costos también. Interesante su entrevista, su presencia aquí, ingeniero Elmer Burga Mundaca. Temprano conversábamos con un pequeño empresario que se dedica a la venta de compost, el bueno de res, y decía, hay poca siembra, hay poca inversión. ¿Creíble esta palabra? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque los suelos necesitan gran cantidad de materia orgánica para poder tener esa viabilidad natural que necesita. Los campos de la costa, todos los campos hemos hecho unos análisis en diferentes lugares y no cumplen el mínimo de materia orgánica que necesita el suelo, que es 2%, y tiene de 1.5% hacia abajo. Entonces siempre la materia orgánica va a ser una ayuda muy grande, y lo que ha dicho el señor es correcto y que debe usarse siempre. Y mire, otro punto más. La materia orgánica sirve para descomponer la urea y el fosfato en el suelo, porque unos microorganismos que se reproducen en ella son los que desdoblan la urea que viene concentrada y el fósforo. Cuando no hay esa materia orgánica, no hay esos microorganismos que se tratan de disolver esos fertilizantes, como es la naturaleza extraordinaria. Un campo que no tiene materia orgánica, usted le puede echar cantidad de urea, la urea no se descompone y no lo toma la planta. Interesante. ¿La conducta de los congresistas aleja la inversión, o sea, la política porque está puesta abajo en nuestro Perú, aleja la inversión? Claro, yo veo, por ejemplo, en el contexto actual, que se está haciendo estas iniciativas en el Congreso para que haya cuestión de confianza. Entonces veo que salen las voces, según autorizadas, a decir que no se haga eso porque va a alejar las inversiones, va a subir esto. Pero ¿acaso con lo que están haciendo los congresistas, que solamente se están dedicando a defenderse entre la corrupción, a poner leyes para que se defiendan, para que las penas sean menos, y nada están haciendo por el desarrollo del país? Entonces, eso es lo que más influye en la economía y en la inversión. Teniendo un Congreso nefasto, pues las inversiones también ven que muchas veces no son las más adecuadas. Pero ahora, si hay una iniciativa para cerrar ese Congreso nefasto, entonces son falsas alarmas que dan. Puede ser una manera transitoria, un movimiento, pero lo que se necesita es que tengamos congresistas que trabajen por diferentes áreas que necesita el Perú, especialmente en el agro, en el que me compete yo hablar, ¿no? Ingeniero, ¿qué información nos tiene sobre el consumo de los transgénicos en el Perú? Bueno, el consumo de los transgénicos, eso es inevitable, ¿no? El 50-60% de productos que consumimos diario son derivados transgénicos, más no directos, ¿no? Por ejemplo, es inevitable que todas las casas, todas las personas no lleven a su organismo algún derivado transgénico, pero derivado ya, ¿no? Por ejemplo, todas las harinas son derivadas de
de soya, maíz o trigo transgénico, todos. Entonces, lo que sí, acá tenemos todavía el privilegio de que no se siembran productos transgénicos acá, como maíz, como cebada, como soya acá, transgénica. Pero, lamentablemente, tenemos una presión internacional de los productos que vienen derivados y que son hechos con productos transgénicos de otros países, ¿no? Y que ingresan acá de una manera de tratados, pero derivados, de acuerdo a la ley, derivados, o sea, no se siembra acá, ese es lo único ventajoso que tenemos, ¿no? Pero se importa miles de toneladas de soya y maíz, que es lo que se necesita para los pollos, para los cerdos, para todo. Esos pollos, esos cerdos ya tienen alimento transgénico, o sea, en las pollerías ya estamos comiendo derivados transgénicos. Ingeniero, ya que citó países, disculpe la pregunta, la inquietud, ¿Estados Unidos mete las narices en el agro en nuestros países? Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque por decir, hay una gran influencia en los asesores de los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente, para que se rijan en las políticas internacionales que propone el Banco Mundial y por ende pues Estados Unidos, ¿no? Y los tratados de libre comercio, yo lo considero tratado de libre explotación hacia los pueblos en vías de desarrollo. En el gobierno de Toledo se firmó este nefasto tratado de libre comercio donde se hizo para una cierta cantidad de años, creo que para 10 años, pero vino otro gobierno y lo amplió 10 años más. Y estamos teniendo las consecuencias con nuestro agro. ¿Por qué? Porque esos productos que vienen en el Tratado de Libre Comercio vienen subsidiados en su país para que vengan acá y el precio de acá no pueda ser competitivo con los productos que vienen de allá. O sea, todo es un engaño y una influencia tremenda en nuestro agro. Nuestro agro, que es el 70-80%, la pequeña y mediana agricultura, que es la que lleva alimento a todo el país, está dejado de lado por influencias en el manejo político agrario del Perú, especialmente los organismos internacionales. Pero sí lo apoyan a las agroexportadoras que son el 20% del agro nacional, sí les apoyan en todos los beneficios, les dan las facilidades, les dan los impuestos, los costos muy bajos, que queda muy poco para el Perú. Por ejemplo, una agroexportadora dice, hemos exportado 400 millones, pero al Perú le dan un pedacito nomás de la utilidad. O sea, eso nadie lo sabe, pero deben publicarlo eso. O sea, dan un porcentaje bien bajo porque hay un beneficio que se dio para la agroexportación, ¿no? Pero se amplió, lamentablemente. En el gobierno de Alberto Fujimori se dio una ley de atracción a las inversiones y a lo que es a la exportación. Pero vino Alejandro Toledo y lo amplió por 20 años más y estamos sufriendo las consecuencias. Ingeniero, ¿podríamos citar un ejemplo de país que esté a nivel mundial en primer plano y que podemos seguir sus huellas? Un país en el agro. Sí, en el caso de Bolivia, Bolivia no tiene tratado de libre comercio y es un gran exportador, por ejemplo, de quinoa natural, ¿no? Otros productos que le ayudan también a su economía interna, y ellos está considerado incluso por los países europeos como uno de los países emergentes y sin tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque a nuestro agro, que es el principal, es mitigado por estos tratados donde si se incumple vienen unas denuncias muy graves hacia el país, ¿no? Y por eso es que se tiene que cumplir estos tratados nefastos, que lo considero yo. Hemos dejado en el aire un punto especial en cuanto a los transgénicos. ¿El tema de la salud afecta o no? Bueno, de forma indirecta, claro que afecta. Por decir, en el caso de el producto estrella de los transgénicos es la soya. La soya tiene componentes que afectan la digestión, afectan lo que es la absorción de nutrientes, bloquean la absorción de calcio, zinc, magnesio en el organismo.
y lamentablemente eso es lo que, por ejemplo, vemos en el caso de Argentina. Argentina está sufriendo de desnutrición y siendo uno de los primeros productores de transgénicos en el mundo. Tiene problemas económicos siendo el primer productor de transgénicos en el mundo, acá en América Latina, juntos con Brasil. Y está sufriendo de nutrición porque le dan una dieta a los niños de soya, porque vemos que la soya tiene unos fitoestrógenos que, por ejemplo, a las niñas, si toman soya desde bien pequeñas, adelanta su pubertad. A los 10 años están saliéndole vellos, todo eso. El niño retrasa su masculinidad, o sea, es una cosa muy delicada lo que cuando hay un desconocimiento del uso de estos productos. Y que los ministerios de salud correspondientes deben tomar cartas en el asunto, desde luego. Pero si yo presenté 3 iniciativas legislativas a un familiar en el Congreso y lo tiró ahí al bote de basura, porque está relacionado con los transgénicos, está relacionado con la alimentación saludable, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, por eso es que aspectos de salud, de medio ambiente y del agro, el Congreso le interesa un comino, ¿no? Por ahí en cualquier momento estaremos sacando por cualquier medio, especialmente en Estable TV, esto del tráfico de tierras. No sé, tenemos una información bastante ya cierta en cuanto a que un distrito por acá que pertenece a Lambayeque hay un promedio de 600 hectáreas que vienen siendo motor de estafas, dueños que, bueno, fantasmas, engañando a la gente. La pregunta entonces para usted, experto, conocedor en la materia agraria, campesina, en nuestro Perú, es el tráfico de tierras, especialmente agrarias, ¿vienen disminuyendo, desaparecen o se mantienen? No, yo creo que aumentando, ¿no? Porque hay vacíos legales, por ejemplo, la Universidad Pedro Ruiz Gallo ha sido invadida sus terrenos. Comenzaron por casa. Sí, comenzando. Caramba. Comenzando por casa, la Universidad Pedro Ruiz Gallo ha sido invadida por gran cantidad de sus áreas de cultivo y entonces, pero ha habido vacíos en sus documentos. Entonces, como hay expertos, abogados, expertos en todo, se basan este grupo de personas para poder sacarle provecho y hacer una invasión que a la larga pues va a tener problemas la misma universidad, que no puede sustentar esa propiedad porque no ha sido asentada en registros públicos, tal vez hay ese tipo de problemas. Y en otras áreas también estamos viendo que está siendo muy fuerte este tipo de expropiación de tierras, porque las leyes en el Perú lamentablemente son un poco, ¿qué le podría decir? No tan claras, o hay muchas influencias en los poderosos que manejan este tipo de rubro, ¿no? Para ir concluyendo, una preocupación también de la institución televisiva que nos acoge es la siguiente. ¿No le parece que hay cierta indiferencia? Hay una ausencia de un cordón umbilical entre el urbano y el campo, es decir, nos acordamos de vez en cuando de ir al campo o que existe un campesinado cuando está el compadre, está el trago, está la fiesta. De lo contrario, nos dedicamos a la ciudad y el campo es por su camino, la ciudad por su camino. Parece que existe eso, ¿o me equivoco? Bueno, una mirada al campo, en otras palabras, ¿verdad? Bueno, el agricultor se debería considerar, como en otros países, como personajes de alto nivel. Incluso en algunos países están por encima del Congreso un agricultor, porque el agricultor es el que lleva la alimentación a la ciudad. No puede haber una ciudad que se movilice, que viva correctamente, si no es por el campo. El campo es el que le lleva toda la producción y lamentablemente el que produce el alimento para la ciudad está siendo afectado, no está siendo considerado, no está siendo tratado adecuadamente por el Congreso ni por las autoridades competentes, ¿no? Y eso es lamentable. El agricultor a su suerte muchas veces está. En este momento, por ejemplo, vemos que el agricultor ha tenido problemas con la producción de sus cultivos de arroz, pero sin embargo llega el molino no le interesa si el agricultor pierde o no, dice pago tanto y listo.
y no hay una regulación, no hay una ayuda por parte de las autoridades para que puedan defender sus producciones, ¿no? Los que importan mayormente son los molinos. Los molinos son los que importan para que puedan mezclarlo con la producción buena acá y poder sacar su beneficio. Mayormente están importando del Brasil el arroz en este momento. Y es un problema que se tiene que tocar o hacer grandes asambleas, reuniones para que se tome medidas de presión hacia las autoridades, ¿no? Ingeniero Elmer, ha sido un honor para nosotros, precisamente el suscrito, puesto que tuve el orgullo, la bendición de Dios de haber sido campesino a la edad de 8 años. Me hubiera quedado en el campo, pero me sacó nuevamente Dios a los 18 años, pero de todas maneras esa vivencia me ha servido de mucho. Le decía en el año 53 las famosas contratas, los patrones aquí en Lambayeque, Carniche, Casa Grande, Lurifico, la Hacienda Buenos Aires por Piura, en fin, cosas muy hermosas del campo. Claro. A ver si, Víctor, la próxima semana una ampliación de esta temática, o el ingeniero, si fuera ingeniero Burga Mundaca. Bien, palabras finales porque Pablo Horna y creo que también Juanito Gallardo va a ingresar con el plano deportivo. Muy bien, agradecer pues a esta diversificación de temas acá en este prestigioso programa. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes por internet que están siempre pendientes de los detalles y los nuevos programas, nuevos temas que se tocan cada día en este lugar. Agradecer infinitamente. Muy amable, ingeniero, y a propósito, su neuro mental está ya a la espera.